La palabra de Dios está en Mateo capítulo 5, versículos 7 al 12. Mateo 5, 7 al 12. Dice así: Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Continuamos con los dos mensajes en las bienaventuranzas del Señor Jesús. El domingo anterior leímos acerca de cómo entrar al reino de Dios y ahora pasamos al tema acerca de cómo vivimos en el reino de Dios. Y esta manera de vivir la encontramos en la segunda parte de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, especialmente en versículos 7 al 12. Pronto te darás cuenta de que la manera de vivir de los que viven en el reino de Dios es muy diferente a las personas, a cómo las personas comúnmente viven en este mundo. Por cierto, en los tiempos de Jesús era muy notorio que había dos clases de personas. Cuando Jesús llega y comienza su ministerio, Él se encuentra con dos clases de personas. Y Jesús, con las bienaventuranzas, les decía a estas dos clases de personas: esta no es la manera de vivir que tienen ustedes en cuanto a los que viven en el reino de Dios. Y estas dos clases de personas siguen siendo las mismas hoy en nuestros tiempos. También están hoy en este tiempo moderno ambas clases de personas. ¿Quiénes son estos? Unos eran las personas sin Dios o que no le daban lugar a Dios en sus vidas. La Biblia les llamaba paganos o gentiles, y estas eran las personas que no tomaban en cuenta a Dios y sus mandamientos para vivir. Vivían como ellos querían. Vivían de una manera desordenada o como ellos pensaban. Y la segunda clase de personas eran las personas que eran muy religiosas, especialmente en ese tiempo la religión judía, y su religión se había convertido en una religión llena de tradiciones, de leyes, de costumbres, que hacían que las personas tuvieran cierta manera de vivir, eran hipócritas o juzgaban a los demás, especialmente a los que no querían creer en Dios. Y, por cierto, también estos fueron los que mataron al final a Jesús, los religiosos. Y Jesús, con las bienaventuranzas, les dice a estas dos clases de personas: ni una ni la otra es la correcta manera de vivir. Jesús les estaba diciendo: yo les mostraré una tercera manera de vivir. Y es aquí donde nos encontramos. Vamos a ver 4 cosas aquí en este texto de Mateo 5, 7 al 12. Número 1, los misericordiosos. Número 2, los limpios de corazón. Número 3, los pacificadores. Y número 4, los perseguidos. Primero, los misericordiosos, dice el Señor Jesús, versículo 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Esta es la primera característica de la manera de vivir en el reino de Dios. Un reino, quiero subrayar esto que voy a decir, que ya comenzó desde que Jesús vino, pero es un reino que va a perdurar y que va a venir en toda su extensión y continuará hasta la eternidad. Por eso Jesús dice: así comiencen a vivir en este reino que ya inició. Y la palabra misericordia aquí tiene un significado que se relaciona con hacer un esfuerzo o un gran deseo por aliviar el dolor de los demás o el sufrimiento de las demás personas. Esta clase de vida, dice Jesús, es la que tiene un ciudadano del reino de los cielos. Jesús, en otra parte de la Biblia, lo ilustró con una parábola que él contó, o una historia, la historia del buen samaritano. En Lucas 10 está esta historia, y Jesús contó la historia de un hombre que se encontró a otro que había sido golpeado, estaba herido, había sido golpeado por unos ladrones,
Otros ya habían pasado por ahí, lo habían visto, pero no se habían detenido a ayudarlo. Y este samaritano, cuando lo vio, fue misericordioso. Le curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y aún pagó para que lo cuidaran hasta que este hombre sanara. Y Jesús, cuando termina esta historia del buen samaritano, terminó diciendo las palabras: anda entonces y haz tú lo mismo. Por eso Jesús dice aquí, ¿cómo viven los que pertenecen al reino de Dios? Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Número 2, los limpios de corazón. También en versículo 8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esta es otra característica de la manera de vivir del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Los limpios de corazón son aquellos que su vida es íntegra, que es de una sola pieza, que no está dividida en dos partes. Hubo un libro y luego se hizo película muy famoso llamado El Señor de los Anillos, y ahí hay un personaje que tenía su vida partida en dos partes. Era de doble vida y se llamaba, de día y primero era el buen Smigol, era un buen hombre o una buena criatura, y al otro día o en otro momento era el malvado Gollum. Y eso hacía que él tuviera una doble vida. Y por cierto, los fariseos religiosos de los tiempos de Jesús eran parecidos a esto. Jesús por eso los llamaba en muchas ocasiones hipócritas. Y entonces, el limpio de corazón es aquel que tiene su corazón, su interior hecho de una sola pieza. La palabra corazón en la Biblia siempre se refiere al centro del ser, de toda la personalidad, los motivos más profundos, incluye nuestra mente, nuestras emociones, voluntad. Y por eso aquí dice Jesús que pertenecer al reino de Dios es un asunto de un corazón íntegro del interior de una persona. Número 3, los pacificadores. Jesús dice, versículo 9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En tercer lugar, entonces vemos que los que entran y pertenecen al reino de Dios se vuelven unos pacificadores. Y el significado de pacificador, pues es muy obvio, es muy claro. Alguien que es un pacificador es una persona que es pacífica, que no le gustan los pleitos, pelear, pero que también busca la paz de manera activa. Un pacificador trata de o hace lo posible para mantener la paz donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre en medio de una familia o con los amigos o en una iglesia, en un vecindario, en un trabajo. El pacificador se le conoce porque él no tiene problemas de relaciones con los demás, no anda buscando pleito ni ofendiendo a los demás y además ayuda para que los demás se pacifiquen. Hace algunas semanas un joven cristiano me estaba platicando experiencias acerca de su trabajo, especialmente en sus relaciones con los demás. Y me decía que en su departamento, en el trabajo, todos estaban en conflicto unos con otros, peleándose, y que él estaba siempre tratando de estar en paz con todos, y que todos le cuentan algo de los demás, y que a veces cuando van al comedor, a la hora de la comida, los grupos se hacen muy notorios. Y entonces me platicaba que él trata de sentarse un día con unos y luego con otros y luego con los otros. Y él estaba mediando para que hubiera paz. Bueno, él es un buen aprendiz de pacificador, que es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Te pregunto, ¿eres tú un pacificador como Jesús dice que debemos vivir en su reino? Y número 4, los perseguidos
por causa de la justicia. Dice el versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Y continúa Jesús diciendo, porque el reino de los cielos les pertenece. Nota bien, entonces, que hasta aquí llevamos 3 cualidades del carácter o 3 características como vivimos los que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y ellos son entonces los misericordiosos, son los de limpio corazón y los pacificadores. Pero el Señor Jesús menciona un aspecto más, una característica más, y dice que estos son los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, debemos entender bien el significado de qué es ser perseguido en tu vida todo el tiempo por causa de la justicia. Cuando Jesús dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, enseguida lo aclara más en el versículo 11, porque dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Nota que Jesús aquí habla de los que son perseguidos por su causa. Y por su causa significa que estos son los que siguen sus enseñanzas, los que lo siguen a Él, los que siguen su manera de pensar, de vivir. En una palabra, son los que lo tienen a Él como su Salvador y su Señor y quieren vivir como Él vivió. Y bueno, es que entonces siempre hay 2 maneras en que la gente va a responder o va a reaccionar porque eres un seguidor de Jesús. Y las 2 maneras que también Jesús las vivió son estas. A unas personas los vas a atraer, les va a interesar cómo es tu manera de vivir, pero a otros los vas a repeler, te van a rechazar. Unos se van a interesar por tu manera de pensar, tu manera de vivir, tal vez te pregunten por qué vives de esa manera, por qué piensas así, por qué no tienes tales modos o maneras de vivir diferente al promedio de todos los demás. Es decir, los vas a atraer por tu manera de vida. Pero otros, y tal vez sean más que los anteriores, les vas a repeler. No vas a gustarles. No te van a querer tanto por cómo eres, cómo vives. Y Jesús tuvo ambas cosas. Jesús fue atractivo, pero también muchos lo odiaban, no lo querían. Y aquí está el peligro cuando Jesús dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Aquí está el peligro de ser perseguido por causa de Jesús, porque a mucha gente no le va a gustar tu manera de vivir, tu reacción ante las cosas de la vida, diferente a la de ellos, y tal vez ellos van a querer causarte molestias y te van a ofender. Y mira, algo para pensar en cuanto a este tema. Si no suceden, piensa esto, si no sucede ninguna de estas 2 cosas, es decir, ni eres atractivo, ni los demás se interesan por cómo eres, cómo vives, pero tampoco eres odiado, entonces algo está sucediendo con tu fe. Tal vez te estás amoldando a la manera de vivir y de pensar de los demás, de la gente, y no quieras llamar la atención, no se note nada que eres diferente por causa de Jesús. O tal vez eres solo un religioso que se la pasa juzgando a los demás, criticando a los demás y nadie quiere saber de tu fe. Tu fe no es atractiva. Pero si vives la vida del reino de Dios, vas a llamar la atención, por un lado, pero también en ocasiones te van a perseguir, igual que sucedió con Jesús. Y esto entonces es lo que vemos acerca de cómo es que vivimos en el reino de Dios, en esta vida, en este mundo. Pero una cosa más. Tal vez tú preguntes, bueno, esto no es sencillo. ¿Cómo puedo ser misericordioso? ¿Cómo puedo ser de limpio corazón? Eso es difícil. ¿Cómo puedo ser pacificador
o ser atractivo o perseguido en especial por causa de la justicia. ¿Dónde voy a hallar la fuerza, la capacidad para vivir de esa manera, como Jesús lo dice aquí? Solo considerando una sola cosa, a Jesús, quien vivió y murió por ti. Jesús vivió todas estas cosas por ti en tu lugar. Mira, Jesús fue pobre en espíritu, porque siendo igual a Dios, se rebajó como un siervo, haciéndose semejante a ti y a mí, a los hombres. Jesús lloró, lleno de tristeza por los pecados de su pueblo, por tus pecados, y se hizo el siervo humilde que vino a dar su vida por los pecados de muchos. Jesús tuvo hambre y sed de justicia, porque en la cruz tuvo sed y clamó a su Padre por la vida de los suyos. Jesús tuvo compasión de sus ovejas y dio su vida por cada una de sus ovejas. Por ti dio su vida. Jesús fue de corazón limpio porque nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Él fue de una sola pieza. Jesús fue el más grande de los pacificadores porque como oveja fue llevado al matadero, y dice la palabra que enmudeció, no abrió su boca en presencia de sus trasquiladores. Y Cristo Jesús fue perseguido cada hora de su vida por sus enemigos por causa de la justicia, y al final sus enemigos lo llevaron a la muerte por crucifixión. Todo esto lo vivió y lo hizo por ti, en tu lugar. Por eso, si queremos vivir de esta manera, necesitamos a Jesús para vivir así. Y, como te dije al principio, y con eso termino, esta es la tercera manera de vivir que Jesús nos enseñó. ¿Vives de esta manera? ¿O quieres vivir de esta manera? Mira a Jesús como tu real Salvador, como tu Rey que gobierna tu vida para vivir como Él quiere. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias por enseñarnos la manera en que podemos entrar a tu reino, pero también la manera en que debemos vivir en tu reino. Y Señor, te necesitamos. Ayúdanos en esta necesidad de ti. Aumenta nuestra fe para vivir de esta manera y seguir confiando en ti, en tu palabra. Y nuestro Dios, en este tiempo, de manera muy especial, sigue cuidando de cada familia de la iglesia, sigue cuidando de cada familia de nuestras iglesias hermanas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.